Hola Juan, continúo. Ahora ya escribí las razones trigonométricas acá arriba, pero continúo con la hipotenusa. La hipotenusa en la calculadora raíz de 41 dio 6 con 40 y sigue 3,1. Yo te pido que pongas dos decimales detrás de la coma, pero el último decimal en este caso es un 0. Depende, se va a quedar en 0 o se va a cambiar a una cifra superior si después del 0 sigue un 5 o más alto que 5. Como sigue un 3, queda en 0, ¿sí? Por eso escribí 6 con 40, nada más. ¿Sí? Eso es redondear a los centésimos, redondear con dos lugares detrás de la coma. Bueno, entonces ahora tengo todas las medidas del triángulo, las medidas de los lados, 5, 4 y 6 con 40 la hipotenusa. Bueno, como te dije, las razones trigonométricas relacionan lados con ángulos, ¿sí? El teorema de Pitágoras solo relaciona lados y las razones trigonométricas relacionan lados con ángulos. Tenemos seno, coseno y tangente, son las razones trigonométricas más comunes, las principales. Pero depende de qué ángulo, ¿sí? Seno, coseno, tangente de A, las escribí acá, y al costado seno, coseno, tangente del ángulo B. Acá tenemos entonces el ángulo A, que no sabemos cuánto mide, no lo vamos a calcular todavía. No en este trabajo práctico, ni el ángulo B, no los calculamos, pero sí hacemos la relación que tienen esos ángulos con los lados. Dependiendo la razón trigonométrica, o sea, la división que haga, se va a tratar de seno, coseno o tangente. El seno hace la división entre el cateto opuesto y la hipotenusa del ángulo A, ¿sí? Bueno, acá solamente voy a poner la teoría, así que me voy a guiar con esto que no tiene medidas, ¿sí? Solamente que los catetos son A, B y la hipotenusa, ¿sí? Entonces, el seno del ángulo A relaciona al cateto opuesto, que en este caso es A, ¿sí? Cateto opuesto lo divide por la hipotenusa. Bueno, la hipotenusa le sigo llamando H, porque tampoco tengo la medida en este triángulo. El coseno hace la división entre la medida del cateto adyacente y la hipotenusa. Como estoy hablando del ángulo A, en el ángulo A el cateto adyacente es B dividido la hipotenusa, ¿sí? La medida de B del lado B dividido la hipotenusa. Y la tangente hace la división entre cateto opuesto con cateto adyacente del ángulo A. ¿Sí? Estoy hablando de la tangente del ángulo A. Así que este es el ángulo A, cateto opuesto es A, cateto adyacente es B. Así que va a ser A dividido B, en ese orden. A dividido B. Bueno, si hablo de las razones trigonométricas con el ángulo B, van a cambiar las divisiones, porque ahora el seno del ángulo B va a ser la división entre su cateto opuesto dividido la hipotenusa. El cateto opuesto a B, al ángulo B, es el lado B, así que va a ser B dividido la hipotenusa. ¿Sí? Fíjate que acá es A dividido la hipotenusa y acá cambia, es B dividido la hipotenusa. El coseno del ángulo B va a ser su cateto adyacente, que en este caso el cateto adyacente es A y dividido la hipotenusa, ¿sí? Entonces va a ser A dividido la hipotenusa, ¿sí? Entonces fíjate que el coseno de A cambia, porque es B dividido H, respecto al coseno de B, que es A dividido H, ¿sí? Y la tangente es el cateto opuesto a B sobre cateto adyacente, ¿sí? Acá tenemos el ángulo B, su cateto opuesto es B y su cateto adyacente es A. Así que va a ser B dividido A. Fíjate que esto también cambia, porque acá es A dividido B y acá es B dividido A. Las divisiones son diferentes. Entonces vamos a calcular ahora las razones trigonométricas del triángulo que tiene medidas. Ahora que tenemos la hipotenusa, vamos a poder calcular aquellas que el seno y el coseno que tienen la división con la hipotenusa. La tangente ya la podía haber calculado antes. Entonces, acá tengo seno del ángulo A, coseno
del ángulo A y tangente del ángulo A. Seno del ángulo A, entonces cateto opuesto al ángulo A, en este caso mide 4 centímetros, dividido la hipotenusa que mide 6,40 centímetros. Hago esa división, 4 dividido 6,40 me da 0,625. Yo quiero 2 decimales detrás de la coma. Fíjate que después del 2 sigue un 5, así que el 2 se va a transformar en 3. Acá entonces pongo 0,63. ¿Sí? Y no pongo centímetros ni nada, solamente así. Es un número de referencia. Porque si pienso en las unidades de medida, centímetro dividido centímetro se van, se cancelan, no se escriben. Entonces esto es 0,63 solo, sin unidad de medida. Bueno, coseno de A, fíjate, va a ser cateto opuesto a cateto adyacente a A, ¿sí? 5 dividido la hipotenusa. Entonces voy a hacer 5 dividido la hipotenusa, 6,40 centímetros. Lo mismo, ¿sí? Lo mismo con tangente. Después lo mismo tenés que hacer con seno de B, coseno de B y tangente de B, ¿sí? Acordate que en B van a cambiar los catetos opuestos y catetos adyacentes, así que van a cambiar las divisiones, ¿sí? Por ejemplo, seno de B te va a quedar cateto opuesto a B, 5 centímetros dividido la hipotenusa, ¿sí? Cateto opuesto a B es el 5 sobre la hipotenusa, que es 6,40 centímetros. Lo calculás y ahí queda. Bueno, Juan, este es el primer trabajo de este último trimestre. Después todavía te va a quedar el segundo trabajo por hacer, ¿sí? Toda esta última explicación es para la 2, ¿sí? Toda esta explicación es para la 2 junto con lo de razones trigonométricas, ¿sí? Es para el ejercicio 2 de este primer trabajo del primer trimestre.